en comunicación telefónica. Eduardo, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto tenerte aquí con nosotros para charlar, obviamente, en esta mañana. Y bueno, la pregunta central, digamos, o el tema central en la mañana de hoy tiene que ver con estas definiciones del gobierno nacional con respecto a que va a haber algunos cortes que van a poderse exportar, como que el gobierno dio la marcha atrás en algunos cortes, que hay preocupación por parte de las entidades rurales de cuáles van a ser esos cortes que se van a poder exportar. Así que bueno, contanos un poco cuál es la visión de ustedes en este momento. Mira, en primer lugar tenemos que decir algo que es una verdad de perogrullo. Es una ilusión creer que con esta sola medida la gente va a recuperar el poder adquisitivo. Acá está en juego el poder adquisitivo de la población y solamente con bajar, si es que se baja el precio de la carne, la gente no va a volver a comer carne, porque la carne hoy para la población es casi un artículo suntuoso. Entonces, creemos que con esta medida lo que está haciendo es destruir lo que queda de la ganadería argentina. Y eso ya quedó demostrado en el año 2006, cuando se cerraron las exportaciones. Acordate, José Luis, esa medida duró hasta, creo, el 2006, hasta el 2010, y con lo cual quedó demostrado que la destrucción de la ganadería fue un hecho. Y te digo por qué, y la gente debe saberlo ya. El stock ganadero, que en ese momento rondaba los 55 millones de cabezas, o 56, bajó a 47 millones de cabezas, por el solo hecho de haber cerrado las exportaciones. Ese no fue el único perjuicio que ocasionó al país, y por cierto a la ganadería. El otro perjuicio fue haber privado al país de un negocio tan importante como era la exportación de carne, que le costó millones y millones y millones de pesos, o de dólares, como quieras decirle, a la finanza del país. Entonces, y además, tampoco benefició a la población, que tampoco pudo tener a su alcance la carne a un precio, digamos, al que pudiera acceder. Entonces el daño fue múltiple, y hoy están intentando acceder a las mismas medidas. Bueno, y por supuesto con ciertos disfraces, hablando de que quieren poner a la carne al alcance de todos los bolsillos. En este caso, la carne que van a poner al alcance de todos los bolsillos es simplemente la carne que nosotros exportamos y vendemos a China, a punto tal que ha dado en llamarse esa categoría de carne la vaca china. La vaca china, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es la vaca que ha llegado al final de su ciclo productivo, es decir, la vaca vieja. Y la vaca vieja, yo desafío a los productores o a los consumidores a ir a un remate y ver cuál es la vaca china, cuál es la vaca esa, la vaca de conserva o la vaca de manufactura. Es una vaca vieja, totalmente desgrasada, porque al ser vieja no tiene capacidad de consumir pasto ni grano, y bueno, esa es la vaca que se quiere dejar, de la que se quiere dejar el 50%
de su producto al alcance de la mesa de los argentinos. El resto que se exporta es la cuota Hilton, que ha seguido enviándose al exterior, la carne kosher, que es la que se le vende a Israel, eso y algunos cortes tal vez que alcancen a alguna cuota de algún novillo gordo. Lo demás, eso es la vaca china. Bueno, dicho esto, tendríamos que analizar en qué entorno, en qué contexto se han realizado estas llamadas negociaciones, que no han sido negociaciones sino imposiciones. Bien, la medida arranca el día 20 de mayo, o se acordarán, en que de un momento para el otro se anunció el corte de las exportaciones de carne. Repito, la carne con destino a China. Bien, esta medida le costó al país 200 millones de dólares durante este mes que se cortaron las exportaciones. 200 millones de dólares que nos hubieran venido muy bien para comprar, por ejemplo, las vacunas, que hasta ahora no se han podido completar, todas las que necesitamos para vacunar a todo el resto del país. Esos 200 millones de dólares quedaron en manos de los chinos y de otros negocios que se abrieron, por ejemplo, con Uruguay, por ejemplo, con Brasil, por ejemplo, con Perú. Eso también le costó al país un paro ganadero que duró una semana, pero tampoco se consiguió lo que se pretendía, era que bajara el costo de la carne. Por el contrario, el costo de la carne en este mes, aumentó un 6%. Entonces, ¿cuál fue el beneficio? Absolutamente ninguno, al contrario, fueron más perjuicios que beneficios. El cepo terminó el día domingo. Bien, el lunes fue feriado y recién el martes hubieran podido comenzar los negocios para exportar. Pero hay dos cuestiones que hay que analizar, por los cuales no se ha podido comenzar a exportar. El primer factor es que no sabemos si China, después de este mes de terreño, si China va a volver a comprar la cantidad de carne que estaba dispuesta a comprar antes de la prohibición de la exportación. Bueno, entonces, y además, al volver o al pretender volver a exportar, ahora los exportadores tropiezan con una cosa que se llama declaraciones juradas de exportación de carnes. Eso es de JEC, que en realidad estaría reemplazando a los antiguos ROEs. ¿Se acuerdan de los ROEs? Que cada vez que se iba a exportar algo había que pedir permiso a la ONCA para hacerlo por medio de los ROEs. Son tipo autorizaciones del gobierno. Correcto. Entonces, para hacer cualquier negocio, tanto ayer como hoy, necesitas que te autorice un funcionario que es muy probable que no sepa ni cuántas patas tiene una vaca, ¿no es cierto? De hecho, los dos funcionarios que estuvieron actuando en esta negociación, o en esta actuación, fueron un señor Matías Culfas y una señora Claudia Español, creo que se llama, que son, Claudia Español es la ministra o secretaria de Comercio Interior y Matías Culfas es el ministro de Desarrollo Productivo. Y a donde estuvo ausente, curiosamente, estuvo ausente el ministro de Agroindustria. Entonces, en lo que se refiere a la producción,
¿quién tendría que haber actuado? El ministro de Agroindustria, porque es al que le toca, al que le corresponde el negocio ganadero. Bien, ese señor estuvo ausente. Por supuesto, también estuvimos ausentes los ganaderos, que somos los directos representantes de todo lo que se va a exportar. Entonces, me parece que muy mal encarado todo esto, muy mal encarado todo esto. Así que bueno, mientras tanto, bueno, por supuesto, hubo el paro ganadero, que ya lo conocimos, ya supimos cuál fue la consecuencia del paro ganadero, la calentura de los ganaderos hoy también al no haber sido convocados a estas negociaciones. El único que estuvo convocado a estas negociaciones, hay que decirlo, fue el representante de uno de los principales actores de la industria frigorífica. Cosa curiosa, porque también entre todo esto estuvo involucrado también una cuestión muy conflictiva, que fue la intervención a muchísimos frigoríficos que muy probablemente fueran competidores de este consorcio frigorífico exportador. Entonces acá hay, me parecería, o nos parecería, un doble discurso. Por un lado, abaratar la carne a los consumidores, cosa que no sucedió y no creo que vaya a suceder. Y por el otro lado, beneficiar a un solo consorcio exportador que tiene sus raíces, creo que en Brasil, y por supuesto acá tiene sus representantes. Así que bueno, en eso se está hoy. Ayer se dieron a conocer algunas medidas disfrazadas de un plan ganadero, que en realidad el plan ganadero estaría dirigido a los ganaderos, y los ganaderos no han participado en absoluto del plan ganadero. Entonces, es como una conversación de locos esta. Nadie se siente representado, nadie de los ganaderos se siente representado en esa mesa donde se sacaron la foto todos los que pretendían ser actores del negocio exportador. En fin. Ese es el panorama. Ese es el análisis que vos haces, Eduardo. Ahora, para finalizar la entrevista, ustedes ya han estado hablando de cuáles van a ser las medidas que ustedes van a tomar, si piensan iniciar otro plan de lucha, esperar a ver cuál es la próxima movida del gobierno. Mirá, la movida ya se produjo ayer. Esa movida recorta en un 50% los volúmenes que se puedan exportar, repito, fundamentalmente a China. Es decir, eso ya está. No se sabe nada del plan ganadero, porque dijeron que iban a dar créditos blandos y todo lo demás, pero realmente la situación hoy es de una bronca tremenda. Ya hay sectores que están hablando de una movilización muy importante que sería hacia la capital federal, y se están evaluando medidas como otro paro de comercialización, que en este caso involucraría también a los granos. En fin, hay distintas medidas que van a estar dirigidas a representar la bronca que tiene el sector con todas estas cosas que realmente para lo único que van a conducir fue a una quiebra que se va a sumar a la quiebra que ya está representando toda la actividad económica del país. Así que
En eso estamos, y bueno, por supuesto, decirle a la gente que esto ya es, las incongruencias que se están representando acá son infinitas. Así que bueno, ese es un poco el panorama que te puedo dar hoy, y veremos en los días sucesivos qué es lo que se va a representar, ¿no? O presentar, mejor dicho. Bien, Eduardo, entonces en los próximos días volveremos a hablar para saber si hay novedades. Bueno, de acuerdo, José Luis, quedamos al habla entonces. Te mando un abrazo y un abrazo a la audiencia. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Gracias, Adiós. chau, chau, gracias. Chau. Bien, estamos escuchando entonces ahí la palabra del presidente de la Sociedad Rural Local, Eduardo Caruso Moreno. Gente...